Listo. Bueno, ahora sí oficialmente, bienvenidas, bienvenidos a la tercera reunión del grupo de discusión sobre instrumentos de política pública para promover la acción climática del sector privado. Esta ya es nuestra última sesión de este grupo en el que, pues, como ya lo dice el nombre, estamos discutiendo diferentes herramientas de política pública, instrumentos de política pública que pueden promover la acción climática del sector privado y viendo, por supuesto, tomando en cuenta el enfoque de nuestra comunidad de práctica, dónde están esas necesidades de articulación público-privada para que estos instrumentos se utilicen más y para que se utilicen de manera efectiva. Entonces, quisiera comentarles primero, recordarles, yo sé que varios de ustedes han estado en las otras sesiones, pero siempre vale la pena recordar de qué se trata el trabajo de este grupo y para qué. Luego tendremos una presentación de contexto sobre compras públicas sostenibles por parte de Felipe Calvo, quien es el director de innovación del Instituto Nacional, del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica. Tendremos luego una discusión y vamos a plantear algunas preguntas para que ustedes desde la perspectiva de sus países, de las experiencias que tienen, puedan comentar cómo se está utilizando o no este instrumento y qué podemos hacer desde la comunidad de práctica para promover mayor conocimiento y ojalá pues una utilización efectiva de este instrumento y luego el agradecimiento y cierre. Esperamos terminar en 1 hora. No tiene nada que ver con el inicio de los otros partidos del Mundial, simplemente es que tenemos ahora, decidimos hacerlo con una sola presentación para que tengamos suficiente tiempo de discutir. Entonces, solo para recordar cuál es el contexto, recuerden que la metodología de nuestra comunidad de práctica es trabajar con un grupo, en el caso de la comunidad de práctica, un grupo cerrado de personas de organizaciones públicas y privadas que se reúnen para intercambiar, para aprender juntos sobre ciertos temas que son claves para la articulación público-privada hacia una mayor efectividad en el logro de las metas climáticas de los países y también obviamente de las metas no solo climáticas, sino de negocios también de las empresas. Y de ese intercambio salen aprendizajes que compartimos con nuestras organizaciones miembros a través de asistencias técnicas, de intercambio de experiencias, de lo que lleva cada uno de los miembros, pero también generamos productos de conocimiento para difundir estos aprendizajes más allá de la comunidad de práctica. Entonces, uno de las metodologías que tenemos para esto, adelante por favor, Rocío, son los grupos de discusión. Como saben, tenemos las sesiones bimensuales que son requeridas para toda la comunidad de práctica, pero organizamos estos grupos de discusión sobre temas de interés común de un subgrupo de miembros de la comunidad de práctica, como siempre, para fortalecer conocimientos, intercambiar experiencias, promover más colaboraciones, pero también para sistematizar aprendizajes y generar esos productos de conocimiento para divulgar lo que hemos aprendido. Entonces, en este caso, adelante Rocío, por favor, durante el taller que tuvimos en República Dominicana en julio, y varias de las personas que están aquí estuvieron presentes, se habló mucho de pues, estos instrumentos que tiene el gobierno para promover la acción climática del sector privado. Entonces, decidimos formar un grupo sobre este tema y organizar 3 sesiones de discusión sobre diferentes temas. Tenemos un tema adicional que es el de los mercados de carbono, pero que ha sido visto en las sesiones, bimensuales y que lo vamos a tomar en cuenta.
Y luego vamos a elaborar un producto de conocimiento, un policy brief, a partir de los aprendizajes. Entonces hemos tenido 3 sesiones de discusión, esta ya es la última. El 30 de septiembre hablamos sobre impuestos al carbono. El 28 de octubre tuvimos un intercambio muy activo sobre los programas de reporte voluntario de emisiones. Y hoy vamos a hablar de las compras sostenibles. Y aquí quisiera mencionar que obviamente, y creo que algunos de ustedes pues conocen de este tema, las normativas o los programas de compras sostenibles, compras públicas sostenibles que tienen varios de nuestros países, no están diseñados como un instrumento de política climática, pero sí pueden ser muy útiles a la hora de reforzar, digamos, esos pasos que los gobiernos están tomando para promover acciones de mitigación y adaptación al cambio climático por parte del sector privado. Entonces, obviamente, que al ser un instrumento de política pública, tiene que tener ciertos aspectos normativos, ¿verdad? Y entonces, lo que hoy queremos hacer es tener una presentación y aquí tenemos la buena fortuna de contar con la presentación de Felipe Calvo de Costa Rica. Él, como había mencionado, es el director de innovación del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica. Y ha participado en varios grupos de trabajo a nivel regional sobre esta temática. Entonces, el tema de compras sostenibles es un instrumento útil para las empresas y para los estados en sí. Hoy vamos a enfocarnos en su utilización como un instrumento para promover acción climática del sector privado, pero espero que haya también hay muchos aprendizajes y ojalá la oportunidad de intercambiar con Felipe después para quienes estén interesados desde el punto de vista de las empresas. Así que, y por ahí, solo para terminar, nos enviaba Vicky Vilariño, que no nos va a poder acompañar hoy, esa noticia de cómo el gobierno de Estados Unidos, ¿verdad?, va a requerir a las empresas que son sus proveedoras presentar o poder divulgar sus reportes de emisiones, ¿verdad? De ser empresas que están trabajando en este tema para poder ser proveedores del Estado. Entonces, con eso, yo quisiera darle la bienvenida y las gracias a Felipe por acompañarnos en esta sesión y decirle, pues, adelante, estamos atentos a su presentación. Hola, muy buenos días. Un placer estar por acá. Espero que todos y todas estén súper bien desde sus casas o sitios de trabajo donde se encuentren. Vamos a poner la presentación. Ahí pueden ver ya la presentación. ¿Me confirman, por favor? Sí, sí, Felipe. Perfecto, perfecto. Voy a mover esto que está por acá para que no nos estorbe. Listo. Bueno, primeramente me presento. Mi nombre es Felipe Calvo Villalobos. Soy ingeniero industrial de profesión. Bueno, me defino como apasionado por los problemas complejos y los experimentos, entonces casi que siempre mi propuesta es hagamos ideas, propongámoslas, pero también probémoslas, no busquemos lo perfecto, busquemos aquello que podamos mejorarlo y solo echándolo a andar, podemos darnos cuenta si funciona o no funciona. Tengo más de 13 años trabajando en temas de normalización, ¿verdad? Y eso estamos hablando de normas ISO, normas nacionales acá en Costa Rica, normas regionales, y eso nos ha permitido conocer muchas empresas en un sentido en cuanto a las necesidades que pueden tener, no solamente para ordenar sus procesos, sino para demostrar que sus procesos estén ordenados de cara a un reconocimiento de parte de un proceso contractual. También he tenido la oportunidad de ser auditor, he participado en procesos de certificación de producto, procesos y servicios, tanto en Costa Rica, Centroamérica y en Europa. Y pues en este momento soy el director de innovación de Inteco. Además, tuve la oportunidad de representar al país en 2015-2017 en el comité de la ISO
que fue responsable de la norma ISO 20400 y actualmente soy miembro de la red del ISO 20400.org. Por ahí, rápidamente comentarles de INTECO, unas par de filminas nada más. INTECO es el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica. Somos una asociación privada sin fines de lucro, reconocidos por la ley como el Ente Nacional de Normalización. Y muy importante es que, si bien tenemos un área de certificación, formación, ¿verdad? Esta parte de INTECO, en la que se encarga la parte de las normas técnicas, es completamente independiente, ¿verdad? Es un proceso completamente técnico, representativo, donde los sectores, tanto público como privado, participan en la creación de normas técnicas. Ya la parte comercial, en la parte que yo laboro, pues ahí vendemos servicios para inyectar capital a los procesos de normalización y así que sea sostenible a través del tiempo el Ente Nacional de Normalización para el país. Es importante mencionar que somos una asociación reconocida de interés público por el Estado costarricense y, como mencionaba hace un momento, nuestros servicios principalmente la normalización, es el consenso, los expertos y expertas en los diferentes temas para llegar al establecimiento de normas técnicas nacionales, la evaluación de la conformidad como un instrumento de verificación, de ayuda para que la empresa confirme su nivel de compromiso, su nivel de desempeño ante un estándar en particular, y la parte de formación. Ya entrando en materia, muy importante es que las compras son un tema de interés global, local y debería ser de interés hasta personal. Porque por ahí hay la frase que dice somos lo que consumimos, ¿verdad? Y en ese sentido, el reflejo de la empresa es el reflejo individual de todas las personas en forma colectiva. Si tuviéramos conciencia al 100%, o al menos a la mayoría de las cosas que consumimos, creo que evidentemente eso nos permitiría ayudar a mover la aguja. Como siempre conversamos, todos los programas ambientales que puedan existir, todos los programas que puedan haber de responsabilidad social corporativa, lo que tenemos que analizar es si esto realmente mueve la aguja para extender la vida de nuestro planeta. Si no, entonces, pues estaremos haciendo cosas que simplemente en el papel se ven bien. Y ese no es el sentido de todo esto, ¿verdad? Muy importante mencionar que centrarse en la cadena de suministro es un elemento clave hoy en día, porque si bien la decisión de una organización y sus emisiones de CO2 solamente son el 10%, el 90% de sus emisiones está en su cadena de suministro. Pues entendiendo como la compra sostenible más allá de solamente un proceso contractual donde ponemos una especificación técnica, sino toda la huella de sostenibilidad que tiene una empresa que tiene responsabilidad porque está haciendo negocios con esos proveedores o con esos socios comerciales y que también son responsables al momento de prestar servicios en conjunto o a través del insumo que esté provisto. Justo por esa razón incluso entra con mucha fuerza el tema de economía circular en el tema de compras. Y además el costo operativo. Es interesante ver que el 60% del costo operativo es en la cadena de suministro. O sea que la mayor parte del dinero se va en lo que compramos. Así que la compra eficiente, el uso correcto de los recursos es clave para las finanzas de la empresa. Justo ayer estaba dictando un curso sobre ese tema de compras sostenibles y yo les mencionaba, hay que empezar a hablar el idioma de los gerentes, de los directores, ¿verdad? De los ministros. Y generalmente ese idioma no es un idioma técnico, pero podemos acercarnos a un área que generalmente habla un idioma muy cercano al de ese gerente, director, ministro, que es la parte financiera. Los financieros hablan constantemente con esos gerentes, esos directivos, y les comprenden muy bien la idea. Hace como 4 semanas estaba en un foro de sostenibilidad y decíamos, qué extraño, siempre estamos los mismos en estos foros, pero nunca están los que toman las decisiones. ¿Será que todavía no logramos hablar su idioma? Es correcto, todavía no logramos hablar su idioma. Tenemos que aprender a hablar el idioma que hablan los directivos. Y en ese sentido es un idioma monetario, es un idioma de ahorros, es un idioma de eficiencia, ¿verdad? Porque al final, como he aprendido en este viaje, es que la sostenibilidad es un buen negocio, ¿verdad? Al final de cuentas, es un buen negocio social, es un buen negocio corporativo, es un buen resultado. Y ese buen resultado tiene que tener resultados palpables. Algunos datos antes de entrar en materia, por ejemplo, tenemos por aquí que transformar la cadena de suministro extremo a extremo en temas de sostenibilidad es importantísima por diferentes componentes y casi que el primero, que lo que señalan de forma genérica, sin tener datos, las personas es ahorro en la parte de los costos, ¿verdad? Pero específicamente cuando nos fijamos tenemos otros componentes por ahí que no necesariamente están asociados con ello, ¿verdad? Porque hay un typo ahí en la última en la última línea, creo que no es el parámetro, pero hay muchos más elementos que tienen una justificación de por qué trabajar en esto. Y entonces cuando nos metemos en detalle de ver todo lo que nosotros podemos lograr con un buen proceso de adquisición eficiente
inteligente sobre la necesidad real que está la empresa, con una buena especificación, una buena verificación en todo el ciclo de compra, nos damos cuenta que tenemos muchas más cosas a beneficio. Algunos datos de la OCDE por ahí dice que la compra pública tiene un impacto global fuertísimo, porque dice que la contratación tiene un rol casi que el 12% del PIB de los países de la OECD, el 30% son de los gastos gubernamentales, el 63% es a nivel subnacional. Y, por ejemplo, en el sector salud, el 30% está asociado a este tema, a otros gastos. 17% de los asuntos económicos, 12% de educación, 10% de seguridad, protección social. Eso es bastante impacto. ¿Qué significa? Que realmente desde el sector tanto público como privado, porque hay encadenamientos, es un tema importante en el cual hay que trabajar, porque tiene un impacto importante en toda esta correlación que podemos tener en nuestro entorno. Este es un camino difícil para los compradores y las organizaciones, pero no están solos. Es importante entender que hay herramientas que están de su lado y se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo con un montón de herramientas, un montón de elementos directos e indirectos que vienen a tener un impacto muy interesante en ese sentido. Por ejemplo, podemos tener lo que es la famosa agenda que puede haber desde la perspectiva gubernamental, pero también la necesidad de que negocios y empresas actúen de forma responsablemente y que se alineen a esa contribución a esa agenda para que tengamos los resultados esperados. Es muy difícil tener una agenda objetivo de desarrollo sostenible que va hacia una dirección y empresas que van hacia otra dirección, que ocupamos mucha alineación. Y en ese sentido, cuando trabajamos en compra sostenible, primero que nada hay que preguntarse, ¿cuáles son las razones de implementar las compras sostenibles? Ayer lo mencionaba en el curso que estaba dando sobre ese tema. Y es que si no hay una claridad, ¿qué es lo que me motiva? Yo no puedo responder las 3 preguntas siguientes. Primero tenemos que tener claro por qué queremos entrar en las compras sostenibles. ¿Qué queremos lograr con esto? Que son suficientes los recursos, darle mayor valor a mis clientes, tener un mejor desempeño a nivel de reportes finales para lo que son los inversionistas, declarar a la sociedad que estoy haciendo un uso eficiente de los recursos, ¿verdad? En apego con las agendas, la parte de sostenibilidad. Todos esos son los elementos que hay que tener claros del arranque, porque evidentemente estos son los motivadores que vamos a volver a consultar cuando vayamos a responder el resto de las 3 preguntas, porque sería la segunda pregunta es, ¿cuáles son los objetivos de sostenibilidad de la organización? Y los de la función de compra, y si estos están alineados. La pregunta del millón primero, ¿empresa del Estado o ente estatal tiene un objetivo de sostenibilidad? Función de compras, ese objetivo está alineado con su estrategia, con sus políticas de compras. Si no lo están, entonces de aquí empezamos con materia a trabajar. La organización conoce y tiene visibilidad de su cadena de suministro. Sabemos qué sucede. Ayer me decían, ¿qué pasaría si, por ejemplo, el proveedor con nosotros se comporta bien, pero con otros clientes se comporta mal? Pues evidentemente, esto no es un proceso únicamente para que se porten bien conmigo. Hay que ejercer influencia, hay que tener visibilidad. Por ejemplo, si en un proceso de contratación, desde una perspectiva, primero empecemos ambiental, hay un derramamiento, hay una serie de, no sé, tal vez que hubo una fuga de un elemento tóxico, ¿verdad? Entonces, ese proveedor, ¿cómo actuó desde la perspectiva ambiental? ¿Cómo actuó desde la perspectiva de seguridad de las personas? ¿Cómo actuó con la comunidad? Entonces ve cómo tenemos muchos elementos que van relacionados, no solamente es ambiental, también es social fuertemente. ¿Ok? Y cuarto, se tiene una hoja de ruta clara de cómo llevar a esos proveedores hacia la sostenibilidad. Otro tema constante, ¿qué pasa cuando tenemos solo un proveedor? Y el proveedor dice, no, es que usted no representa tanto como para que yo cambie con usted. ¿O qué pasaría cuando el proveedor es tan grande y nosotros somos muy pequeños? ¿Podemos o no podemos influir con ellos? O sea, todas son preguntas que hay que hacerse de cara a entender la priorización en cuanto a la estrategia de sostenibilidad, los objetivos de sostenibilidad y qué tan importante es ese proveedor y ese producto en nuestra huella para tomar las decisiones de hacer un cambio, hacer una influencia, etc. Cuando hablamos de compras sostenibles, es inminente hablar de 2 enfoques. Un primero, que es el enfoque basado en riesgos. ¿Cómo gestionamos los riesgos de sostenibilidad? ¿Cómo hacemos un corte en los gastos innecesarios? ¿Cómo mejoramos la reputación y creamos valor? ¿Qué requisitos y reportes legales estamos en este caso presentando y evidenciando? ¿Verdad? ¿Y cómo minimizamos la disrupción del negocio? Porque si nos quedamos sin abastecimiento, el negocio no puede echar a andar. Es imposible pensar que una empresa tenga una estrategia de aquí a los próximos 10, 15, 20 años
y piense que la estrategia la pueda desplegar de forma individual. Evidentemente la despliega con un montón de partes interesadas relacionadas en su cadena de suministro y su cadena de valor. Entonces, cualquier acción que vayamos a hacer, por ejemplo, una empresa que diga, mire, quiero abocarme en los temas de carbono neutralidad, perfecto, pero van a existir una serie de componentes que van a requerir de un ecosistema. Por ejemplo, aquí en Costa Rica tenemos un programa país de carbono neutralidad y otros programas, por ejemplo, asociados a etiquetado tipo 3, pero tiene que haber un programa nacional. Sin programa nacional, la empresa, por más compromiso que tenga, nadie se lo va a reconocer. Pero entonces hay que trabajar incluso con el Estado, hay que trabajar con otras partes interesadas. También se está trabajando mucho en lo que es etiquetado tipo 1 y ocupamos laboratorios para hacer las pruebas en los productos. Entonces, evidentemente, una estrategia de sostenibilidad tiene que estar alineada con una serie de componentes y un ecosistema. Pero también, en el caso de las compras, vamos más allá del enfoque del cumplimiento, es decir, responder proactivamente a las necesidades de los clientes. ¿Qué pasa cuando nos quedamos sin un suministro? Ese suministro ya está siendo escaso a nivel mundial. No puedo quedarme sin entregarle el producto a mi cliente. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar otras soluciones. Aquí trabaja muy fuerte entonces la parte de investigación y desarrollo con proveedores para encontrar otro tipo de alternativas. Y eso es al siguiente punto que doy, que es desbloquear oportunidades para innovar. Impactos ambientales y sociales positivos. Y aquí eso es muy importante porque es parte de la propia definición de compra sostenible que ya casi vamos a ver. Eficiencia en el ciclo de vida. Si bien una metodología que nosotros utilizamos mucho, que es la norma ISO 20400, se habla mucho del enfoque del ciclo de vida. Ahora, cuando existen las posibilidades, utilizamos el ciclo de vida al 100%, pero cuando no, hay que ir llevando el desarrollo para llegar a ello. Y atracción, retención de talento y mejora la competitividad. Una gestión sostenible de proveedores es una agenda que nos tiene que tener un set de instrumentos y de herramientas que me permita tener la toma de conciencia del proveedor. ¿Cómo lo logro? A través de un código de conducta del proveedor. Es decir, el proveedor conoce mi código de conducta, conoce mis requerimientos, entiende lo que le voy a pedir a futuro. Esto es crucial. Ve que hablamos anteriormente como hay una hoja de ruta para desarrollar el proveedor, ¿verdad? En la parte de nominación o selección de proveedores, ¿cómo va a estar esto? Basado en gastos, en categorías y en riesgos. Muy importante lo último, en riesgos, en función de esos riesgos de sostenibilidad que hemos mapeado. Luego, evaluación del desempeño de la sostenibilidad, por ejemplo, auditoría externa. Estamos reconociendo procesos de evaluación que le hacen ya a mis proveedores o voy a realizar evaluaciones adicionales y por ende lo haré directamente o solicitaré la ayuda de un tercero, así como también iniciativas que pueden desprenderse de esta evaluación de proveedores y el desarrollo de proveedores, que sería aparte de un trabajo conjunto. Aquí entra mucho el tema de co-creación y aquí uno juega muy bien un papel de innovación, cómo co-creamos con nuestros proveedores nuevas soluciones para tener mayor funcionalidad, pero con un mejor desempeño ambiental y social. Y aquí es donde entra el tema de economía circular. Y en el desarrollo de proveedores, evidentemente, planes de acción. Es decir, el proveedor que trabaja con nosotros, si bien puede ser un proveedor que, digamos, vamos a poner un caso, tengo un proveedor A y tengo un proveedor B, el proveedor A es un 10% más barato que el proveedor B. Evidentemente, mire por el proveedor A porque es 10% más barato, pero le pondré una cláusula en el contrato que dice que voy a requerir que esa persona tenga un apego, un cumplimiento, una serie de acciones en el ciclo de vida del contrato. Por ejemplo, que una política de seguridad ocupacional, una política de gestión ambiental, evidencias de cumplimiento, y eso lo vamos a ir a verificar en una auditoría. ¿Sí me voy a entender? O sea, no es simplemente poner el requisito, sino también desarrollar al proveedor y tener evidencia material de que se esté cumpliendo. En Costa Rica, por ejemplo, tenemos una serie de avances que pues se linkean fuertemente con otros avances internacionales, porque esto viene mucho en la inspiración de la OCDE, de la Unión Europea y demás, y que se ha permitido la creación de esa serie de herramientas. Estas ya tienen algún tiempito, pero existe esta versión que es bastante reciente, que es una guía de compras sostenibles, guía de compras públicas sostenibles, y esta guía como tal toma como base la norma internacional de compras sostenibles, la ISO 20400, que es la metodología que nosotros promovemos mucho desde Inteco, por ser un documento con las mejores prácticas. Ya tiene un muy buen consenso y que recientemente se reaprobó. Es decir, las normas internacionales cada 5 años se revisan y antes de llegar al año 5 se hace la consulta si el documento aún es relevante y se ha confirmado, es decir, que el contenido sigue siendo válido después de 5 años. Entonces, eso es una muy buena metodología. De que vamos a comentar un poquito de ello.
Adicionalmente, en nuestro país hay una nueva ley de contratación administrativa que incluye temas como contratación pública estratégica, y eso incluye lo que es responsabilidad social, normas técnicas, certificaciones y compras innovadoras. Dentro de esa estrategia pública, de contratación pública estratégica y responsabilidad social, entra la parte de compras sostenibles, ¿verdad? Entonces significa que después de un arduo trabajo que se ha venido haciendo por los años, promoviendo esta norma ISO 20400, promoviendo estas guías que anteriormente presenté, el Estado ha logrado capturar el valor de esto y se ha dado cuenta que necesita hacer un mejor uso de los recursos y dar un mayor valor por el dinero. Entonces no es simplemente comprar. Y lo más interesante es que cuando hablamos de compras sostenibles en ámbito público o privado, entra un tema muy importante a colación, que es la parte de calidad. Es decir, yo no puedo comprar algo con componentes de sostenibilidad si el producto no tiene un buen desempeño. Entonces tengo que trabajar con las dos cosas a la vez, porque también hablamos de gestión del riesgo, ¿verdad? También va a haber un riesgo en que si esto no va a satisfacer las necesidades de mi cliente, no va a cumplir con las especificaciones del proceso. Entonces, evidentemente, esto amarra muchas cosas y hace que sea un proceso todavía más completo, desafiante, pero muy con buenos resultados. Esta norma internacional ISO 20400 propone que a través de la sostenibilidad, propone que básicamente usemos las políticas actuales de la empresa, los procedimientos actuales de la empresa y inyectemos lo que es el componente de sostenibilidad. Es decir, no venir a volver a desarrollar procesos adicionales, no, es a potenciar y mejorar los actuales, ¿verdad? Extendiendo las prácticas de sostenibilidad en la cadena de suministro y gestionando riesgos ambientales, sociales y económicos. Desde una perspectiva, primero empezando desde la casa y después yendo hacia la cadena. Porque es muy importante este componente. No podemos tratar de crear conciencia en la cadena si no tenemos conciencia dentro de la empresa. Entonces, primero hay que trabajar la conciencia interna por hacer el tema de las compras sostenibles para que posteriormente podamos ir a convencer proveedores. Y no solamente el proveedor nuestro, sino el proveedor de mi proveedor y su proveedor, es decir, Tier 1, Tier 2, Tier 3, etc. ¿Qué aborda esta norma? Esta norma aborda qué son las compras, cuáles son los impactos a la sostenibilidad que puede tener, cómo debería inyectarse esto a la política de la empresa, estar alineado a sus estrategias, cómo se organiza el proceso de compras, cómo es el proceso per se en la parte de la gestión del contrato y en la implementación y lecciones aprendidas al final. Esto lo que ayuda es a entender mucho mejor lo que es una compra sostenible y extenderlo en la cadena. Hay un tema importante, es que cada vez que se habla de compras sostenibles, se tiene, digamos, la tendencia de ir directo a la especificación y hacer una claridad sobre qué tipo de componentes ambientales. Pero el problema que eso tiene es que no permea lo suficiente en la organización para que sea replicable. Esta metodología nos gusta mucho porque, aparte que hemos visto que ha tenido muy buenos resultados fuera de Costa Rica, dibuja todo un proceso en cascada donde viene trabajándose desde la parte estratégica, desde la parte organizativa, hasta llegar a los procesos, que permite tener un ordenamiento en cuáles categorías de producto puedo aplicar ciertos criterios y en cuáles no. Y como son instrumentos vivos, a través del tiempo se va viendo cómo estos pueden ir siendo modificados hacia la mejora continua. Esto es un extracto de la norma, tal vez de la figura número 1, pero lo que me llama mucho la atención de esto es que el componente 4 es un componente de la norma que habla sobre fundamentos, es aplicable para cualquier persona dentro de la organización, pública o privada. El capítulo 5, que es la parte de integrar la sostenibilidad en la organización, este es un capítulo enfocado para los gerentes o los altos directivos. Entonces, gente de compras puede tomar este capítulo 5 para aprovechar y desarrollar y generar conciencia. Gente de sostenibilidad puede tomar este capítulo para tomar y agarrar provocar conciencia. El capítulo 6 ya es para la parte de la organización de las compras, esto es para la persona que lidera el área de compras como tal, y el capítulo 7, perdón, ya es el proceso per se, y esto es para las personas que trabajan en el área de compras. Muy importante en la definición, las compras sostenibles son aquellas que tienen mayor impacto positivo. Yo recuerdo cuando se llegó al consenso de esta definición a nivel del comité de la ISO, venía de regreso para Costa Rica y yo decía, el mayor impacto positivo, ¿qué significa esto? O sea, significa que hoy si hago una compra y tengo un impacto positivo, la siguiente compra tiene que tener un mayor impacto positivo y así sucesivamente. Es decir, que no es que nos quedemos simplemente que tenga un impacto positivo ambiental, es que tenga el mayor impacto. Tenemos que seguir buscando el mayor impacto en cada proceso.
Entonces, eso es un elemento muy fuerte cuando estamos hablando del desarrollo de proveedores y muy una perspectiva ya global de decir cómo hago para mover la aguja, para tener un buen desempeño en todos los componentes. Entonces, en la parte ambiental, en la parte social, en la parte económica, cómo hago para tener un mejor resultado del que tuve ayer. ¿Ok? La norma como tal en detalle tiene 7 capítulos, pero los principales son del capítulo 4 y capítulo 7, porque 1, 2 y 3 son como alcance, referencias normativas, definiciones, que el de definiciones pues ayuda mucho para tener un lenguaje común, pero el capítulo 4, por ejemplo, se enfoca mucho en entender la gestión del riesgo, entender la debida diligencia, cómo establecemos las prioridades, el entendimiento, evitar la complicidad, perdón, y cómo ejercer influencia. Ya cuando tengamos este elemento claro a nivel general, nos lleva al capítulo 5, ¿verdad? A meternos en los objetivos de la organización, sumándolo con el contexto de compras. Cómo es que estos tienen que modificarse o ajustarse o desplegarse en función de los objetivos de la organización cuando ya tienen políticas de sostenibilidad, cómo desplegarse unos específicos para compras, para tener su propia política y estrategia de compra pública sostenible. Luego, el capítulo 6, la gobernanza. ¿Quién le pregunta a quién? ¿Quién responde por qué? Esto también es muy importante, porque evidentemente aquí lo que tenemos es entender a quién rendimos cuentas y ya propiamente el proceso. Ya para ir culminando en esta parte de acá, es un modelo de cascada del entendimiento que nos lleva a esos mismos capítulos que conversamos. Es cómo nos aseguramos de ir avanzando poco a poco o si tenemos que regresarnos para entender bien si tenemos el compromiso, si la gobernanza está clara, si hay un compromiso todavía más alto a nivel estratégico, ¿verdad? Y si hay un conocimiento del proyecto como tal en cuanto a su magnitud. Finalmente, esto es parte de los artefactos que se desarrollan al establecer una estrategia de compras sostenibles y es básicamente poder tener una identificación de las categorías de los productos que se compran versus los asuntos de sostenibilidad que queremos impactar y sobre ello hacer los enfoques respectivos en función de las posibilidades, ¿verdad? Y el estado técnico y el estado de la ciencia que nos permite pedir ciertos requerimientos, ¿verdad? También en la parte social. Y con ello enfocarnos claramente en aquello que es más importante. Ya para ir culminando, importante mencionar que la carrera se hace cada vez más fuerte, ya hay más demandas, más compromisos, más necesidad en la parte de innovación y, por ejemplo, ya empezamos a ver referencias de cómo podemos hacer mayores cambios de los que ya hoy están proponiendo y en ese sentido lo que se busca es que la compra sea un desarrollo constante. Cierro con esta frase y indico que es el momento de hacer el cambio. Aprovechemos las ventajas que se tienen para ir más allá. Si no lo hacemos hoy por convicción, en el futuro nos tocará hacer los cambios por obligación. Entonces, es mejor empezar antes que luego. Y sin más, pues esta sería mi presentación y quedo aquí a la orden con dudas, consultas. Muchísimas gracias, Felipe, por esa presentación. Yo creo que nos queda claro que el tema de compras sostenibles es un instrumento muy importante para lograr, como lo decía, objetivos de sostenibilidad a nivel de la empresa, a nivel del gobierno e incluso a nivel personal, ¿verdad? ¿Qué es lo que compramos? Y en el caso de las empresas, ¿cómo lograr que sus objetivos de sostenibilidad se cumplan también a través de esa cadena de suministro? Yo creo que también, y la idea del enfoque de la discusión de hoy también es cómo los gobiernos pueden ser consistentes con sus metas, por ejemplo, de cambio climático, al establecer criterios relacionados con la acción climática en esas eh, normativas de compras públicas. Y en ese sentido yo quisiera preguntarle si en Costa Rica, en las normativas, no sé si hay una normativa pública o, por ejemplo, las empresas estatales tienen sus propias normativas de compras y cómo se toma en cuenta qué empresas están tomando acción en el tema climático en esas normativas. Sí, bueno, la primera normativa, la ley de contratación administrativa, pero a nivel del Ministerio de Hacienda se han generado muchos lineamientos desde la perspectiva de promover las compras sostenibles. Antes que de ser compras sustentables, pues ya usaron el término sostenibles.
después de mucha insistencia. Entonces, ya todavía hay mucho camino por recorrer, porque evidentemente todavía tenemos empresas que el mayor peso que le dan de exoneración o de decisión es el precio, pero poco a poco se van viendo organizaciones que se van animando a poner estos requerimientos, pero casi que las líneas vienen desde el Ministerio de Hacienda, que ha tenido un comité, que creó un comité de compras sustentables, así lo llaman, y ahí participa el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Trabajo y otros ministerios asociados al tema, y lo que busca es seguir promoviendo dentro de los ministerios ese tipo de contrataciones. Y como todo, han habido aciertos y desaciertos, porque, por ejemplo, nos ha pasado mucho que hacen combinaciones de reconocimientos a veces. La empresa tiene que tener, o así dicen, bueno, le entrego 25 puntos si la empresa tiene carbono neutro, o tiene ISO 14001, o tiene otra declaración privada, ¿verdad? En los temas ambientales. Entonces le hacemos las declaraciones como, mire, es que son diferentes los reconocimientos, una tiene más peso que otra, uno tiene más esfuerzo de parte del profesional, no puedes compararlas así nomás, no puedes equipararlas. Entonces, pues de cierta forma, si lo podemos ver de cierto punto, a veces esas experiencias podemos decir que son malas porque no está haciendo una buena separación, pero si tenemos un sentido más amplio, son buenas, porque antes eso no se hacía. Entonces ya al menos hay gente equivocándose y aprendiendo, y eso es lo más importante, el aprendizaje validado. Y en ese sentido, eh, hay otra por ahí muy buena, que es en la parte de gestión de la energía y también en la parte política de género. Lo que es el Instituto de la Mujer acá en Costa Rica ha tenido un papel bastante fuerte, se ha acercado incluso a Inteco para crear una norma particular en ese tema y se está poniendo como requerimiento. Entonces, son temas que poco a poco, vamos a ver, los diferentes ministerios se están animando a poner diferentes requerimientos en los diferentes componentes de la triple I, y lo que está provocando es un cambio de paradigma y ahora no es tan ajeno ver productos en el supermercado con algunos distintivos en la parte ambiental, y eso ha llevado a que también se creen programas de etiquetado para poder darle más respaldo a ese tipo de iniciativas. Gracias Felipe. Quisiera abrir a la discusión con los colegas de miembros del grupo. Y bueno, ya veo que hay una pregunta ahí por parte de Renato, pero solo para dar unos puntos para la discusión. Por supuesto que está abierto a preguntas para Felipe. También quisiéramos escucharles a ustedes. ¿Cuáles son las experiencias de sus países? Perdón, Javier, vas primero y luego Renato. ¿Cuáles son las experiencias de sus países? ¿Hay normativas de compras públicas que reconocen esa, claro, con criterios claros, ¿verdad? Pero que reconocen esa acción de sus proveedores? Y también un poco conversar, bueno, ¿qué se requiere para que para que los sistemas de compras públicas de más países en la región promuevan esa acción climática de las empresas? Y desde la comunidad de práctica, ¿qué podemos hacer dentro de lo que nosotros hacemos? Promover más intercambio, promover o divulgar conocimientos. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Entonces, Javier. Dale, perfecto. Gracias por la presentación, porque el tema de compras públicas es tan amplio, pero lo has sintetizado, empezando por los porqués, así que primero, gracias. Lo segundo es que en Perú, por ejemplo, había una empresa, y me parecía bien gracioso, una empresa que vendía bolsas de tela. Y además en Perú fue la COP, entonces todos querían la bolsa de tela. Eh, y el Ministerio del Ambiente siempre los invitaba a eventos. Pero las chicas que vendían las bolsas de tela al final no querían ir, porque me decían, nos invitan a los eventos, pero nunca nos compran. Cuando compran, les compran a otros. Entonces yo dije, ¿qué cosa? Entonces hablé con la gente del ministerio y dije, ¿qué pasa? Y la gente del ministerio me dijo, lo que pasa, Javier, es que cuando hacemos la evaluación, no ganan. O sea, porque el Excel que tenemos para evaluar los proveedores no tiene los criterios adecuados. Entonces, las chicas eran como, ya no queremos que nos inviten a los eventos porque nunca nos compran. Entonces, ahí mi pregunta concreta era, ¿cómo hacer cuando un producto, para ponértelo simple, tienes dos productos igualitos? Uno genera 10% menos de huella, pero cuesta 10% más. ¿Cómo haces esa matemática? O 10% menos de huella, pero 5% más en costo. O 3%. ¿Cómo haces la valoración? Porque al final
esto puede ser como la política y apoyar la DS, pero al final tú necesitas un instrumento súper objetivo para que una persona en una oficina meta y salga algo. Entonces, ¿cómo haces eso? Y aprovecho, solamente voy a poner el link, porque en Perú tenemos un portal de compras sostenibles. Es alucinante, donde decimos cuánto se ha vendido, en qué mes, qué tipo de proveedor. Así que lo voy a compartir por acá en el link. Gracias, Felipe. Gracias, gracias Javier. Vamos a escuchar a Renato y a Joana y después le doy la palabra a Felipe para que responda. Renato. Voy a anotar las preguntas, que no se me pasen. Gracias, Ana María. Renato, ya te Días a vemos con todos. la camiseta. Sí, sí, yo los acompaño hasta las 11, porque ahí ya me pongo en modo mundial, ya juega en menos de 20 El minutos. juego de Ecuador. Mira, para Felipe, muchas gracias la presentación. Mira, en Ecuador, hace más o menos un mes recién se expidió déjame ver un segundo, ¿cómo es que se llamaba esto? Se expidió la resolución de Estrategia Nacional de Compras Públicas Sostenibles. Es decir, acá en Ecuador, nosotros recién estamos arrancando ya al menos hay una formalización, por así decirlo, desde el Ministerio del Ambiente, para poder arrancar con esto. Entonces, eso es una muy buena señal, ¿no? Ahora, mi pregunta específica va en el sentido desde tu experiencia en la parte de compras sostenibles, porque ahora estoy trabajando con un tema en específico en Galápagos sobre el plan de transición energética de Galápagos. Galápagos tiene algo que se llama la iniciativa de cero combustibles fósiles, ¿ya? Y la idea es tratar de alcanzar eso en la menor cantidad de tiempo. Y uno de los puntos más complejos justamente es la compra de equipo, sobre todo visto desde la demanda energética, que sea mucho más óptimo en la utilización de energía. Entonces quería conocer si desde tu experiencia tienes información al respecto de proyectos de este estilo que se hayan implementado en islas. Porque uno de los puntos que se han manejado en estas últimas unas discusiones hace más o menos un mes que tuvimos en el archipiélago fue justamente el hecho de que si bien en Ecuador se puede manejar esta estrategia nacional de compras públicas sostenibles, para Galápagos, por su entorno y su espacio, debería existir, como decir, un nivel plus o premium para este tipo de compras, justamente orientados en todo este tema que es hacia el plan de transición energética hacia cero combustibles fósiles. Entonces, era esa mi pregunta, saber si hay una experiencia de que tú conozcas al respecto de esto, sobre todo en tema islas, no tanto en países, continentes, sino más bien en islas, que eso es un tema muy complejo, que todavía hay algo, mucho para hacer ahí. Eso nada más. Muchas gracias. Gracias, Renato. Joana. Gracias, Felipe, por la presentación. Comparto lo que señalaba Javier en términos de sintetizar y hacer esa bajada más representativa de lo que significa las compras sostenibles. Yo tengo una consulta y también, Ana María, no sé si después se va a abrir el espacio de lo que cada país está haciendo en estas materias, o aprovecho y también cuento un poco de lo que está ocurriendo en Chile. Yo creo que, bueno, como Renato y Javier comentaron de sus países, puedes comentar de Chile y hacer tu pregunta. Así aprovechamos de tomar nota, porque solamente quisiera decir que para el policy brief, obviamente vamos a construir sobre esto, sobre la discusión. Entonces, la información que nos puedan mandar sobre lo que está pasando en sus países, aparte de un breve comentario aquí, va a ser muy útil para la preparación de ese documento. Perfecto. En el caso de Chile, parte en forma paralela, diría yo, en términos de a nivel público-privado. El Ministerio de Medio Ambiente, más o menos en el año 2010, comienza con un instructivo de compra sostenible, en donde se abordan algunos criterios y bajadas directas en relación a bienes y servicios y proveedores en general. Luego se construye un manual que permite ya hacer un análisis más bien de diagnóstico de la situación en Chile, así como también de algunos productos prioritarios, con un análisis también de análisis de ciclo de vida, que Felipe lo mencionó muchísimo dentro de su presentación, y análisis de costos-beneficios de estos productos prioritarios. Y en forma paralela,
se vincula con compras públicas. Chile Compra, que es nuestro comprador o institución que compra dentro del Estado, comienza a diseñar algunos criterios relacionados con ello. Y hace muy poco el Servicio Nacional del Consumidor muestra un portal Código Verde, en donde se promocionan productos que tienen estas categorías de sostenibilidad. ¿Cómo nosotros además nos vinculamos con esta mirada gubernamental y estatal? A través del instrumento siempre, a través del instrumento Acuerdo de Producción Limpia, en donde hay dos enfoques. Primero, con incorporar criterios de sustentabilidad o de sostenibilidad para proveedores, pero en acuerdos ya como de tercera y cuarta generación, como es el caso de la agroindustria, empresas exportadoras, en donde desde la mirada de los mercados comienzan a exigir, y que haya un involucramiento en la cadena de valor, ¿ya? Y esto se va generando porque, y ahí hago un match también con Felipe, porque se hace el análisis de que, por ejemplo, en términos de economía circular, de huella de agua, la principal enfoque está desde la cadena de valor y por lo tanto hay que trabajar con la cadena de valor. Y por otro lado, del reconocimiento de nuestras empresas que logran la certificación que entregamos a través del instrumento, a través de Chile Compra. Es decir, Chile Compras establece criterios y dice, vamos a ponderar en términos superiores aquellas empresas que han adherido y que han certificado acuerdos de producción limpia. Y ahí empieza un poco esa vinculación y esa bajada en términos de medidas representativas. ¿Ya? Muy a grosso modo y de manera lo más resumida posible. Mi pregunta para con Felipe va. En el trabajo que hemos hecho con la cadena de suministros en la agroindustria, lo más complejo ha sido el incorporar temas de debida diligencia. Y para ello hemos trabajado incluso con la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, quien desarrolla materias de debida diligencia. Y estamos abordando incluso una guía de derechos humanos en materias con la OCDE, muy relacionado con esto. Desde tu experiencia, ¿cuáles son los elementos primordiales para poder hacer esa internalización en términos de concepto de debida diligencia en la cadena de suministro, cadena de valor? Y hasta aquí llego. Adelante, Felipe, con los comentarios. Si alguien más tiene preguntas para después, por favor, levante la mano. Nos quedan unos 10 minutos. Esperamos las respuestas totales de Felipe y abrimos después a otra ronda de comentarios. Muchas gracias. Ya tenemos para nuestro policy brief la tarea de revisar los sistemas de Perú, de Ecuador y de Chile que han mencionado Javier, Renato y Joana. Adelante, Felipe. Sí, gracias. Bueno, con respecto a la primera pregunta de cómo reconocer en caso de que un producto sea un poquito más caro que el otro y que no gane, vamos a ver, aquí hay que hacer una muy buena revisión, ¿verdad? Primero de parte de la empresa con respecto a los costos, ¿verdad? Y el valor que le está poniendo el producto, porque a veces le pone un precio muy alto y cuando se considera el valor, tal vez quien lo interpreta no es tanto así. Y también de parte del comprador, como mencionaba quizás en la última intervención, Joana, hay que implementar mucho lo que es el costo total, ¿verdad?, de la adquisición, porque también hay que ver si tal vez el producto que están comprando, porque es más barato, si la carrera tiene que generar recompras en todo el ciclo. Entonces, en ese sentido, si el ciclo de vida del producto, que es un 10% más costoso, tiene un ciclo de vida más extenso, ¿verdad?, tiene mejor desempeño, al final el costo total, digamos, de la adquisición, más los beneficios esperados, más la disposición final, tiene un mejor desempeño, eso tiene que hacerse conocer para que entonces sea sopesado, porque a lo contrario, se están únicamente evaluando contra el 10%, y contra lo único, tal vez quizás sea comunicado como el único beneficio. Aquí hay que fijarse mucho, y es otra cosa que tal vez empieza a funcionar mucho con el trabajo de innovación, es qué cosas hace este producto que facilita más la vida del comprador. Y si eso está expresamente definido para que justifique ese precio incremental. Porque si no, entonces, evidentemente nos vamos a ir por la pregunta binaria, ¿es más barato o sí o no? ¿Okay?
Con respecto a la pregunta de los equipos, lamentablemente no he tenido de momento, digamos, una experiencia en particular para mencionarte un equipo, una marca. Lo que sí te puedo decir como buen estandarizador es revisar cuáles estándares son los que están regulando el equipo que estás consumiendo, para que entonces no te fijes por marcas, no te fijes por estándar. Y entonces revisar el cumplimiento, porque es bastante agresivo tener una estrategia de cero combustibles fósiles, ¿verdad? De la noche a la mañana cuesta mucho tener algo así de fuerte al arranque, porque muchas veces lo que a veces se dice es hagamos un proceso de bajada, ¿verdad? Entonces vamos tomando equipos más eficientes en cuanto a consumo, hasta llegar al equipo eléctrico, ¿verdad? Pero yo lo que te recomendaría, considerando que no tengo experiencia en ese campo todavía, es como revisar muy bien el estándar de la industria para hacer comparaciones de cuanto a los consumos y cómo eso te lo evidencia para asegurarte que no se quede únicamente en la ficha técnica, ¿verdad? Y con respecto al último elemento de vía de diligencia, ¿qué cosas primordiales tienen que haber? Pucha, vamos a ver. Muy importante. Primero, hacer un análisis de gestión del riesgo, porque el proceso de vía de diligencia es muy costoso. Si se lo haces a todos los proveedores, y son 500, 600, 800, sale carísimo. Entonces, primero haces un análisis de gestión del riesgo, revisas cuáles elementos, cuáles proveedores caen en las categorías de mayor impacto, mayor necesidad de tu estrategia de sostenibilidad, y a eso les haces debida diligencia. Y a esos, como tienes que tener una buena relación con esos proveedores, en la firma, la parte contractual, de que realmente es como decimos aquí en Costa Rica, que nos permitan entrar hasta la cocina de la casa, que no nos dejen únicamente en la sala, ¿verdad?, en el recibimiento, pero que esté por contrato. Es la única forma que yo he visto que te lo permite, porque de lo contrario, si no hay nada legal, no te abren la puerta a la cocina, ¿verdad? Eso es quizás el único tip, no es tan fuerte, tal vez como el que tal vez estabas esperando, pero eso es lo que he visto que ha funcionado para que te puedan abrir esas puertas, y también mucho en el tema de negociar a futuro. Es decir, mire, esto es un contrato de un año con posibilidad de extenderse a 2 a 3 años, ¿verdad? Pero están todas estas cláusulas. Si las aceptas, perfecto. Si no las aceptas, bueno, trabajamos solo un año y después me iré a trabajar con quien me lo acepte. Pero son como truquillos por ahí, y la única forma de jugar con esos trucos, y es parte de lo que promuevo mucho en esto de compras sostenibles, es hacer un equipo interdisciplinario. O sea, que haya alguien de legal, que haya alguien de finanzas, que haya alguien de sostenibilidad y alguien de compras, porque el de compras, y alguien técnico, ¿verdad? Porque el técnico es primordial. Al pobre de compras le mandan la especificación técnica y el de compras dice, ¿y esto cómo se lee, verdad? Y le mandan la información, ¿y esto cómo se revisa, verdad? Entonces es muy importante esa participación interdisciplinaria para que entonces podamos idear diferentes tipos de acciones y probar, ¿verdad? Porque en este momento, por ejemplo, todavía hay mucho camino por recorrer. Justo en las justificaciones de que esta norma ISO 20400 no se actualizara, es porque todavía se requiere validar muchos elementos de la norma, y hemos tenido muy buenos resultados, pero siguen habiendo ciertos espacios que todavía necesitamos validar, y por ahí vale mucho la pena seguir intentando diferentes mecanismos. Sí recuerdo mucho en este proceso, nosotros teníamos siempre referente a Chile y decíamos, bueno, aquí de seguir lo que Chile haga, es nuestro referente, ¿verdad? Y entonces buenísimo con lo que todos ustedes comparten, especialmente le comento la experiencia que cuando veíamos de Chile, pero me parece genial escuchar que Perú, Ecuador se están echando al agua, como decimos, a hacer cosas súper audaces y a seguir promoviéndolo, porque si a nivel de Latinoamérica no lo hacemos, lo hará otra región del mundo. Y esto es para mejorar nuestra economía, mejorar nuestra tendencia. Entonces, en ese sentido, buenísimo para América Latina. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Y bueno, no sé si alguien tiene más preguntas. Yo sí quisiera hacerles una pregunta. Bueno, como habíamos dicho en la introducción, las compras sostenibles del Estado no son per se, digamos, pensadas como un instrumento de política climática, sino en general para promover los temas de sostenibilidad, ¿verdad? Ahora, a nosotros desde el punto de vista de la comunidad de práctica, nos interesa, y especialmente en este grupo, cómo estos normativas programas de compras públicas sostenibles pueden apoyar ese impulso al logro de las metas climáticas de los países y al impulso de la acción climática del sector privado. Entonces, en ese sentido, como les decía, vamos a utilizar los resultados de esta discusión, de la información que ustedes nos han mandado,
para tomar en cuenta este instrumento en el Policy Brief que estamos trabajando sobre instrumentos de política pública para promover la acción climática del sector privado. Pero quisiera preguntarles si nos quedan unos cuantos minutos y lo pueden escribir en el chat si quieren o hablar desde la comunidad de práctica, ¿qué podemos hacer? En el sentido, ya saben ustedes lo que hacemos desde la comunidad de práctica, promover intercambio, generar conocimiento, productos de conocimiento, sistematizar conocimiento y generar esos productos, asistencias técnicas. Entonces, si alguien tiene alguna recomendación de cómo, de este tema, a partir de esta discusión breve que hemos tenido, podemos trabajar más promoviendo o apoyando a quienes quieran ahondar para lograr ese mayor conocimiento o llevarlo a sus países. Entonces, si alguien quiere comentar al respecto. Ahora les hice yo la pregunta. ¿Alguien tiene algún comentario? Yo de mi parte solo agradecer a Felipe la claridad y te voy a tener en el radar para otros eventos acá en Perú. Felipe, gracias. Gracias, Javier. Sí, Joana. Con todo gusto, a la orden. De pronto, no sé si será mucho, pero de pronto sistematizar la experiencia de los países en donde se han desarrollado este tipo de prácticas de medida y generar algo como una especie de instructivo, guía muy sencilla con criterios para poder hacer bajadas, tanto a nivel público como privado. Creo que sería un trabajo valioso que podríamos transferir. Entonces, a lo mejor son dos productos. Uno en términos de sistematización y análisis de los países miembros de la comunidad de práctica y por otro lado un instructivo guía, tanto a nivel público como privado, porque tienen de pronto diferencias, pueden ser complementarios, sin duda. De hecho, nosotros igual, por ejemplo, a través de, he visto en Corfo, desde los catering, o sea, desde contratar el servicio para un evento hasta en municipios que corresponden a gobiernos subnacionales que ya están incorporando también criterios. Entonces, a lo mejor podríamos tener esos productos específicos. Gracias, Joana. Y ahí sí, solo para comentar que el enfoque que estamos dando el abordaje por el enfoque del grupo es de las compras públicas, pero obviamente es, como mencionó Felipe, para las empresas, que también para nuestras empresas miembros de la comunidad de práctica y las organizaciones del sector privado, este es un tema sumamente importante también de cómo lograr llevar alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. La sistematización de lo que hay en cada país eso lo podemos incluir brevemente en el Policy Brief. Entonces, y luego ya el otro tema de poder hacer más que un instructivo, tal vez como una pequeña caja de herramientas porque hay instructivos ya, como lo mencionó Felipe. Eso lo vamos a tomar en cuenta para planificar trabajo ya para el próximo trimestre. Gracias. Renato. Sí, muchas gracias. Solo adicionar tal vez que el análisis que se pueda realizar para este Policy Brief, se podría colocar algún breve espacio de, bueno, cuáles son las condiciones que han permitido que estos países que ya tienen este tipo de estrategias de compras públicas sostenibles hayan llegado a ese punto, ¿no? Porque, claro, mira, Joana decía, bueno, desde el 2010 arrancamos con eso, Costa Rica también arrancó, Perú también ya lo tiene. Nosotros recién estamos arrancando este año. Entonces, ¿qué es lo que causa que un país vaya hacia ese punto u otro, ¿no? Sería súper interesante conocer las condiciones de entorno que se dan en ese momento, ¿no? Eso nada más de mi parte.
Y bueno, un gusto con todos. Me voy. Y buena suerte, ahí estamos. Bueno, Buena suerte a todos con Ecuador. todos con Ecuador. Pero entonces sí, muchas gracias. No sé si alguien más tiene un aporte, nos pueden escribir. Como les decía, creo que hay mucho aquí, y ya Felipe lo decía, desde el punto de vista de los gobiernos, como instrumento para motivar, para reconocer esa acción climática de las empresas, como instrumento para las empresas también, como parte de sus estrategias de sostenibilidad, los temas de compras sostenibles. Felipe, seguramente le estaremos contactando en caso de que haya, como lo decía Javier, una necesidad de invitarle a hacer una presentación para un grupo de algún país, y ojalá encontrar espacios para colaboración también con Inteco. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado. Gracias de nuevo, Felipe, por la contribución, y que tengan un excelente día y feliz fin de semana. Gracias a todos ustedes. Para mí ha sido un súper placer y de verdad me alegra mucho escuchar estos esfuerzos a nivel de Latinoamérica y a seguir poniéndole fuerte para que sigamos avanzando y de verdad quedo a disposición para colaborar en lo que se me ocupe. Así que tengan buen fin de semana y Gracias. suerte a los equipos latinos en el Mundial. Pura vida. Gracias. Feliz fin de semana. Que esté muy bien. Muchas gracias a todos. Cuídense. Muchas gracias. Rico ver esas Saludos caritas, de Carlitas, Colombia. Erika. Chao. Gracias. Feliz Chao, día. Que estén saludos, súper. Chao. Chao. Adiós. Se cuida. Dios, Katy. Dios, Johanna.